¿Qué tal a todos? Nosotros somos el grupo y cuerpo académico Innogestión, porque tenemos que ver con la innovación, la gestión y la inclusión educativa. Y bueno, estamos integrados por la doctora Lucero Márquez, Juan Manuel Rodríguez, Jorge Luis Navas Cedillo y la maestra Maribel. Y el tema de nuestra ponencia que presentamos en este congreso para todos ustedes es técnicas del trabajo para la educación a distancia. Este tema surge a partir del interés que tuvimos nosotros por ver cómo los profesores de primaria estaban afrontando el reto de dar clases a distancia, de atender a los alumnos en diferentes comunidades del estado de San Luis Potosí. Y bueno, pues les presentamos esta investigación así rapidita que hicimos como cuerpo y que de alguna manera pues nos sirve para ir vislumbrando cuáles son los escenarios reales en los que se vivió la pandemia en el estado de San Luis Potosí con algunos profesores que atendieron grupos de primaria. De entrada, en nuestro marco legal se remonta pues obviamente el artículo tercero y empezamos a buscar todos los antecedentes de lo que tiene que ver con la educación a distancia, de lo que tiene que ver con nuestra temática de estudio. Y sabemos que el derecho a la educación fue un proceso que se alineó mucho en estos días en donde se vivió la pandemia, porque independientemente de que los niños estuvieran en casa o no, tenían derecho a la educación y por eso los profes tuvieron que buscar alternativas para poder estar solventando este tipo de clases a distancia. Obviamente la Ley General de Educación y el Programa Sectorial de Educación no tenía contemplado una pandemia de esta magnitud, pero pues de alguna manera tuvo que hacer adecuaciones en el camino y encontramos que pues se tenían que lograr los aprendizajes y los ambientes favorables y acordes a las necesidades de los niños. Por eso el marco normativo es interesante en este planteamiento del problema, porque de alguna manera tenemos que encontrar que los profesores de primaria tenían que buscar alternativas. Hubo casos extremos en donde encontramos que algunos supervisores dieron la instrucción de ir a buscar a los niños casa por casa. En algunas otras alternativas, algunos sectores educativos fueron más flexibles con esto y empezaron a tratar de comunicarse por diferentes medios, pero como todo se dio de alguna manera, pues digamos que cada quien lo resolvió a su manera. Por eso esta investigación cobró relevancia, porque quisimos enfocar los mejores resultados que les estaban dando en las escuelas, algunas alternativas del trabajo, algunas estrategias, y concentrarlas en una propuesta. Entonces, dentro del estado del arte encontramos algunos trabajos interesantes, por ejemplo, para el uso de las TICs, que fue lo que se empezó a utilizar mucho, las redes sociales, el trabajo con algunas plataformas, y bueno, pues de allí este trabajo cobra. En donde algunos maestros estuvieron trabajando, pues son Cedral, Matehuala, Villa de la Paz, Lagunillas, son municipios del estado de San Luis Potosí, pero también Nuevo León. Ahí también tenemos inferencia porque nuestra escuela normal tiene, pues de alguna manera, la posibilidad de convivir con maestros de estos estados, y pues tuvimos gran participación de docentes. ¿Qué metodologías de trabajo se están utilizando para la educación a distancia en la escuela primaria durante el año 2021? Esto inicia en el 2021, nuestra gran pregunta, y pues nuestro objetivo era identificar esas metodologías de trabajo que se están utilizando para la educación a distancia en las escuelas primarias. Obviamente nuestros objetivos específicos eran pues conocer los antecedentes que hay de la educación a distancia, si es que en primaria tenían algún antecedente así, si es que en México se había vivido la posibilidad de tener educación a distancia y que los profesores de primaria se pudieran adecuar a estas nuevas condiciones, conocer las metodologías que se pueden utilizar, conocer diferentes alternativas, recursos, plataformas, redes que se pudieron estar trabajando por algunos docentes, y pues obviamente diseñar un instrumento que pudiera concentrar toda esa información. Ese fue el gran trabajo del equipo, el instrumento de investigación que nos permitió ir y consultar a los profesores y ver cómo es que le estaban haciendo para atender a sus grupos. Lo analizamos mediante un FODA, que cada uno de esos FODAs concentraba las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de cada una de las estrategias. Por ejemplo, si usaban el WhatsApp, se analizaba si el WhatsApp estaba llegando, estaba siendo accesible, era factible para todos los niños, si las mamás estaban entendiendo las instrucciones, si por ahí podían trabajarse o revisarse trabajos, si tenía debilidades o áreas de oportunidad para que los docentes lo pudieran utilizar como una estrategia de trabajo. Si de repente el PowerPoint se estaba utilizando, bueno, cómo se estaba utilizando, qué fortalezas tenía, qué debilidades, y cómo es que los maestros lo estaban de alguna manera dando a conocer. Se propusieron, bueno, después de hacer esta investigación, se proponen las mejores estrategias que estaban dando resultado en estos centros de trabajo que se analizan. Nosotros nos centramos y decimos que hay que identificar esas metodologías de trabajo que se están utilizando para este tipo de educación en primaria, que permita proponer
de manera adecuada cómo intervenir en estas prácticas pedagógicas por parte de los alumnos de la escuela normal. O sea, nosotros fuimos e investigamos a profes de primaria porque nuestra escuela normal se dedica a la formación de docentes y estos futuros docentes tenían todo este campo, pues tenían muchas dudas acerca de cómo se estaba trabajando, y nosotros lo que quisimos hacer como cuerpo es integrar estas metodologías y decirles a nuestros alumnos, así le están haciendo los profes y esto es lo que más resultados está. Por lo tanto, hay preguntas de investigación inicial que fuimos tratando de responder. Por ejemplo, ¿cuáles son los antecedentes de la educación a distancia? Ya vimos algunos en las primeras páginas, la ley general, el artículo 3, pero sobre todo los trabajos que tienen que ver con las TICs y con el trabajo a distancia. También, ¿qué metodologías a distancia se están desarrollando por parte de los docentes? Bueno, pues son algunas plataformas que vamos a dar a conocer a continuación. ¿Cuáles instrumentos de investigación son los más apropiados para identificar las diferentes metodologías? Bueno, pues esas las vamos también a revisar a continuación, y obviamente hicimos un análisis y una evaluación de cada una de ellas para continuar con la propuesta. Nuestra justificación. Obviamente la educación a distancia se volvió como una piedra angular en estos 2 años de pandemia, y muchas escuelas tuvieron que migrar casi sin preparación, casi sin una asesoría, a trabajar por computadora, a estar manejando redes sociales, a trabajar cuadernillos de actividades para que pudieran estar en contacto con los niños. Obviamente supervisores, maestros, alumnos tuvieron que entrar en una dinámica de usar redes sociales, de poder estar en comunicación para no estar reunidos, pero de alguna manera seguir trabajando. El contexto escolar en México fue muy complicado porque la pandemia hizo que muchos de los estudiantes, muchos de los familiares, pues tuvieran situaciones complicadas de salud, sobre todo en las regiones marginales a las que estuvimos llegando, que son escuelas multigrado, en donde la mejor opción, ya lo iremos viendo, fue el cuadernillo de trabajo para poder ir trabajando por semana algunas actividades. Obviamente los beneficios de esta investigación tratarán de ser, primero, que llegue esta información a nuestros alumnos de la escuela normal para que sepan las condiciones reales de trabajo en las que se está dando esta pandemia, y que de alguna manera logren identificar junto con nuestro equipo cuáles son las mejores alternativas para que ellos sigan generando posibilidades de educación a los niños de primaria. ¿Ok? ¿Qué pretendemos cambiar? Pues pretendemos cambiar la metodología del trabajo a distancia, que muchos profes siguen intentando cosas que no están dando resultado en gran parte del estado. Entonces, generarles o brindarles las posibilidades para que una vez que vean estas alternativas de trabajo, pues las puedan adecuar al contexto. El marco teórico interesante que encontramos, por ejemplo, remonta a algunos teóricos como Velosh en 2012, que define que las TIC son la manera más concreta en cómo la tecnología puede, pues de alguna manera, facilitar el almacenamiento, la recuperación y los procesos de la comunicación y la información. O sea, aquí los profes podrían grabar su clase y los alumnos lo podrían ver de manera temporal. Eso fue una de las situaciones que más nos llamó la atención, porque creo que el profe empezó a hacer como grabación de su propia práctica, y eso fue un éxito rotundo, y bueno, nos fundamentamos en Velosh. Cavero, en 1998, ya tiene tiempo, obviamente él habla sobre las TICs y cómo estas giran alrededor de lo más significativo para intervenir en la interconexión del conocimiento. Obviamente con esta aportación lo que permite es conseguir que las nuevas realidades comunicativas se vean permeadas por un entorno contextual en México. O sea, que cada profe fue adecuando a la manera de sus posibilidades las formas de trabajo. Obviamente en México han pasado muchos procesos en donde empieza una modernización de las TICs, en donde hay algunos avances en cuanto a la tecnología, en cuanto a que México pues es incorporado en estos procesos de tener, por ejemplo, internet en algunas escuelas, pero pues hasta el 2003 llegó lo que se llamó enciclomedia para los grupos, y eso pues fue un avance, pero bueno, quedó totalmente desfasado, y bueno, ahora a marchas forzadas llega toda la era digital. Y todo este trabajo pues cobra fuerza con la pandemia porque no hubo otra manera de comunicarse más que usando la tecnología y las redes. Tenemos algunos referentes psicológicos, tenemos algunos referentes pedagógicos que hablan de por qué el trabajo a distancia es importante,
de por qué los maestros tenemos que entender las nuevas necesidades y adecuarnos a ellas, y obviamente pues la zona de desarrollo próximo y potencial que maneja Vygotsky sirvió para que todos los maestros se basaran en maestros más experimentados o con más habilidades en esto de las tecnologías para poder ir adecuando sus clases. Obviamente nuestra metodología de trabajo fue un paradigma totalmente interpretativo, exploratorio, descriptivo, con algunas técnicas como la observación, la encuesta, la entrevista. Nuestro enfoque fue totalmente cualitativo y pues bueno, fue una población grande, alrededor de 89 docentes que fueron involucrados en esta investigación y que bueno, fueron analizados por el ciclo reflexivo de Smith y cada una de sus estrategias por el FODA. ¿Cuáles herramientas virtuales utilizamos para hacer esta encuesta? Pues nosotros utilizamos el Google Forms, que fue una plataforma que nos permitió ir concentrando información de las respuestas de cada docente, y de ahí fuimos encontrando pues algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, esta plataforma nos arrojó que el WhatsApp es una de las metodologías que los maestros empezaron a utilizar más para la comunicación con los padres de familia. Cuando ya era trabajar en clase, pues fue el Google Meet. En esta aplicación pudieron dar clases a distancia, grabar sus clases, y lo que más funcionó para los profesores foráneos fue un cuadernillo de actividades que fueron conduciendo los papás. Obviamente hubo algunas dificultades, por ejemplo las videollamadas, a veces se perdía el internet o el interés de los alumnos, nadie estaba respondiendo a algunos juicios del maestro, pero esas complicaciones se fueron resolviendo cuando el profesor empezó a grabar en PowerPoint sus clases, hizo algunos documentales y bueno, utilizó esta herramienta como un trabajo de exposición para sus alumnos que les clarificaba las ideas. Entonces, entre los resultados más óptimos sigue siendo el cuadernillo de trabajo y el apoyo con los papás. Independientemente de la educación a distancia, el apoyo con los papás y la comunicación entre el docente fue lo que más brindó resultados. Y para nosotros, en este periodo de pandemia, el trabajo a distancia con los alumnos pues se basó más de manera semanal. O sea, no es que todos los profes estuvieran todos los días conectados y haciendo trabajo con los niños, sino encargaban trabajos, iban solucionando con los padres de familia y revisaban semanalmente. Entonces esas orientaciones podían ser por algunas plataformas, por videos, y entre las conclusiones más interesantes que tenemos es que el apoyo de padre de familia fue fundamental. Quien lo logró hacer con los padres de familia, entonces pues de alguna manera cumplió con las condiciones, y el docente resolvió estas problemáticas utilizando estas estrategias. Se nos acaba el tiempo, hay algunos indicadores de algunas referencias bibliográficas que estuvimos consultando, y pues gracias por su atención. Nos estamos viendo pronto, cuídense mucho y gracias por brindarnos este espacio de participación. Concluimos con 13 minutos y bueno, nuestra propuesta llegó a nuestros alumnos con todas estas estrategias adecuadas, cada uno a su contexto.